A ver, ¿qué tienen que ver las matemáticas con que hoy en día sea casi imposible comprar una casa? Bueno, en este análisis vamos a conectar precisamente eso, un concepto matemático fundamental con la economía del día a día y, más importante aún, con el reto de cómo enseñarlo. Todo suele empezar con un titular como este que seguramente hemos visto por ahí. Nos pone de lleno en un debate muy actual, la idea de que a las nuevas generaciones pues simplemente no les interesa tener una vivienda. Pero, ¿de verdad es una simple falta de interés? Y aquí es donde los datos empiezan a contar una historia muy diferente. Mientras que los salarios promedio en México, en términos reales, han caído un 21%, los precios de la vivienda han subido un 42%. ¿Qué significa esto? Que una casa es casi un 98% más cara en relación con los salarios que en 2005. O sea, no es falta de interés, es un problema de proporciones. Ok, para desmenuzar bien este tema, vamos a seguir una ruta muy clara. Primero, vamos a ver la dimensión del problema. Luego, las matemáticas que nos ayudan a explicarlo. Y finalmente, lo que es clave para nosotros. ¿Cómo podemos enseñar estos conceptos para que de verdad tengan un impacto? Vámonos a la primera sección, vamos a ver cómo se construye esto. La dificultad para comprar una casa no es un fracaso de las aspiraciones de la gente joven, sino que es un problema del sistema, que nace de un desequilibrio que nomás sigue creciendo. Y aquí está el meollo del asunto. La vivienda ha dejado de ser vista solo como un hogar para convertirse en un activo financiero, casi como si fuera una acción en la bolsa. Su valor ya no depende de cuánto puede pagar la gente, sino de cuánto rendimiento puede generarle a un inversionista. Y por eso, claro, se desconecta por completo de la realidad de los salarios. Entonces, ¿cómo le hacemos para analizar de forma crítica un fenómeno social tan complejo? Pues gran parte de la respuesta está en entender las relaciones matemáticas que están operando por detrás. Y esto nos lleva a una pregunta clave, sobre todo para quienes se están formando para enseñar. ¿Cuáles son las herramientas conceptuales que de verdad necesitamos para entender la magnitud de este problema y, más importante, para poder explicarlo? Para poder leer esa brecha enorme entre salarios y vivienda, necesitamos manejar el lenguaje de la proporcionalidad. O sea, entender bien qué son las razones, los porcentajes y sobre todo cómo dos cosas, como un sueldo y el precio de una casa, pueden cambiar a ritmos totalmente diferentes. Pasemos entonces a establecer ese conocimiento matemático central. Para un futuro docente, dominar estos fundamentos no es nada más para resolver problemas. Es el primer paso para poder enseñarlos de una manera que tenga sentido. Todo, absolutamente todo, empieza con el concepto de razón, que no es otra cosa que una simple comparación. Por ejemplo, la razón entre el salario mensual de alguien y lo que cuesta un metro cuadrado de vivienda en su ciudad. Esa simple comparación ya nos empieza a contar una historia. Ahora, pensemos en cómo cambian las cosas. Una forma es lo que llamamos progresión aritmética, donde simplemente se suma una cantidad fija. Por ejemplo, si un salario subiera 1,000 pesos cada año, de forma constante, eso sería un crecimiento lineal. Es predecible, es estable. Pero, ¿qué pasa si el cambio, en lugar de sumar, multiplica? Bueno, eso es una progresión geométrica. Si el valor de una propiedad aumenta, digamos un 10% cada año, no se le suma una cantidad fija, sino que se multiplica. Y este es un crecimiento exponencial, uno que se acelera y se dispara. Es justo aquí donde se empieza a crear esa brecha. Esta tabla resume la diferencia que es crucial y que como futuros docentes es vital que entendamos y sepamos explicar. Las progresiones aritméticas se basan en sumar y generan un crecimiento lineal, parejito. Las geométricas se basan en multiplicar y generan un crecimiento exponencial que se dispara. Muy bien, ahora sí pasemos de la matemática pura al arte de enseñarla, porque aquí es donde está el verdadero reto y la oportunidad para quienes nos dedicamos a educar. Ojo con esto porque es un error pedagógico muy común, el de enseñar un método como la famosísima regla de 3 sin asegurarse de que los estudiantes entiendan el concepto de fondo, la proporcionalidad. Y lo que pasa es que terminan aplicando una fórmula a ciegas, sin saber por qué funciona o cuándo sí se puede usar. Una herramienta pedagógica clásica para justo revelar esto es el problema del rompecabezas. Es brillante porque expone ese error tan común de pensar de forma aditiva. O sea, pues le sumo 1 centímetro a todo y ya, en lugar de pensar de forma proporcional. El momento en que las piezas no encajan, ese es un momento de aprendizaje práctico poderosísimo sobre el pensamiento multiplicativo. Y tan importante como enseñar qué es la proporcionalidad, es enseñar qué no es. Ayudar a los estudiantes a reconocer cuándo una relación no es proporcional, como la edad y la altura de una persona, es lo que de verdad consolida el aprendizaje y evita que anden aplicando fórmulas nomás porque sí.
Bueno, vamos a cerrar el círculo. Con estas herramientas matemáticas y pedagógicas que ya vimos, ¿cómo se ve ahora el problema de la vivienda con el que empezamos? Aquí está. Este gráfico ya no es solo un problema social para nosotros. Ahora es la historia de dos progresiones en conflicto. El crecimiento explosivo, casi geométrico, de los precios de la vivienda contra el estancamiento o incluso el decrecimiento aritmético de los salarios. La matemática nos da el lenguaje para poder nombrar esta dinámica. La conclusión, la verdad, es profunda. Enseñar bien este concepto va muchísimo más allá de la clase de matemáticas. Es en realidad empoderar a los estudiantes con la capacidad de analizar críticamente el mundo que los rodea. Y esto nos deja con una pregunta final, una que es vital sobre el rol de la educación. ¿Cómo le hacemos para transformar una lección de matemáticas en una verdadera herramienta de empoderamiento? Para que la próxima generación no solo pueda entender estas brechas, sino que también tenga las herramientas para cuestionarlas.